Hablamos de un aprendizaje que es dialógico, en el cual nos invita a que el diálogo con los estudiantes sea igualitario, de que es necesario también en ese diálogo igualitario entender que todas las personas son inteligentes. Lo que pasa es que todos tenemos distintos ritmos de aprendizaje y que entendemos o interpretamos o comprendemos de una manera distinta el mundo que nos rodea. Entonces hay personas que aprenden de una manera más rápida o que captan de una manera más rápida que otras. Hay unas personas más visuales, otras son más kinestésicas. Es decir, es necesario entender que el diálogo con las demás personas debe ser un diálogo igualitario. Por lo tanto, la invitación a ustedes, apreciados estudiantes, es que tratemos en lo posible de comprender de que las personas que nos llegan a nuestros espacios son personas que traen distintos saberes y que vienen de distintas culturas. Es más, en nuestro país hay diferentes razas, hay diferentes etnias, hay diferentes culturas, y eso nos hace que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean muy diversos, no igualitarios. Por lo tanto, es necesario comprender que el aprendizaje debe generar transformación y que tiene una dimensión instrumental de creación de sentido, ¿sí? De que es necesario respetar, de que haya igualdad de diferencia, respetar la diferencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje con los adultos, y que el proceso de alfabetización inicial con adultos debe generar procesos de solidaridad fundamentalmente. Entonces, el aprendizaje dialógico en pedagogía del texto nos invita a entender de que a nivel cultural hay inteligencia, hay que debemos generar procesos de transformación, de que hay diferentes dimensiones de tipo instrumental en las cuales nosotros debemos entender, comprender, que debemos generar una comprensión del mundo que nos rodea a través de ese diálogo igualitario, de generar sentido, de dar solidaridad en ese trabajo entonces que emprendemos. Y eso serían fundamentalmente los 7 principios del aprendizaje ideológico, el que sea un diálogo igualitario, de que genere transformación, de que genere creación de sentido, igualdad de la diferencia, en fin, y solidaridad. Esos serían los 7 principios del aprendizaje dialógico en pedagogía del texto. Hay otros tipos. Adelante, Elkin. Qué pena, profe, molestarle con eso. En esa pedagogía del cuerpo hay unas lecturas que yo hacía, pero me quedé cortico en el sentido de que muchas veces el contexto del señor adulto cuando está leyendo y aprendiendo es tratar de vincularlo a procesos que él los vea más tangibles. Ejemplo, leer el periódico. Entonces, sí, a veces el señor llega con la tarea de ver nada más las imágenes y tratar de entender, disimulando que hace el ejercicio de lectura y demás. Entonces, esos son ejercicios que en el texto, no sé si se me escapó cuando lo trabajé, que uno debe llevar esos ejercicios a la vida para que él vea los valores que ganan ese aprendizaje, hacia dónde va fuera de esa kinestesia o de esos ejercicios prácticos, ¿cierto? Eso es cierto y es verdad. Y lo vamos a ver en el módulo 5. En el módulo 5 hay una tarea que hay que revisar, bueno. Que hay que, no, y lo que tú dices tiene mucho sentido, porque en el módulo 5 nos van a pedir una tarea y hay que tener la cuenta de servicios al lado. Y lo que tú dices es verdad. Nosotros no sabemos leer. Nosotros estamos recibiendo, les voy a colocar el mero ejemplo de que no sabemos leer la cuenta de servicios. ¿Qué es lo primero que uno ve cuando recibe la cuenta de servicios? ¿Qué es lo primero que uno ve? El valor. El valor. Entonces uno dice, ay, hijo de madre, se me aumentó. Y entonces uno empieza a suponer por qué se le aumentó. Entonces, es que fulanito está gastando mucha agua, peranito está, entonces empieza a montar una cantidad de suposiciones, o si le rebajó, dice, ay, no, quién sabe quién no se está bañando en la casa, o que no estaré haciendo que me rebajó. Bueno, y resulta que nosotros la cuenta de servicio no la sabemos leer. Eso es pedagogía del texto. ¿Qué es lo primero que hay que leer en la cuenta de servicios? Hay que hacer un comparativo con respecto de los consumos con respecto al mes anterior en todos los servicios. Y resulta que muchas veces
no multiplicamos el valor del kilovatio por los kilovatios que consumimos en el mes. Y ahí las empresas públicas, esa computadora de empresas públicas sí que se equivoca. Entonces, como no vemos sino el valor total de los servicios, no miramos cuánto nos cobraron por cada uno de los servicios. Entonces, pedagogía del texto que es interpretar y leer esa cuenta. Entonces nos da pereza leerla. Ah, yo no entiendo eso. Entonces es muy fácil escoger el valor del kilovatio y multiplicarlo por los kilovatios que se consumieron en el mes y uno ve que muchas veces le meten a uno la mano al bolsillo. O sea que le están cobrando más, a uno no le da la cuenta. Lo mismo es con el gasto y el consumo del agua y el alcantarillado. Entonces, en esos procesos de enseñanza-aprendizaje es necesario enseñarle a los adultos a que sepan leer la cuenta de los servicios. Nosotros, eso es lo primero que se debe hacer en una casa, aprender a leer la cuenta de servicios, que es pedagogía del texto. Entonces, pedagogía del texto tiene que ver con el manejo del dinero. Pedagogía del texto tiene que ver con el manejo de las finanzas, tiene que ver con lo que está valiendo el dólar, cómo el alza del dólar nos puede afectar a nosotros en la economía familiar y en la economía personal. Entonces a nosotros nos da pereza muchas veces leer la parte económica del periódico porque decimos, no, qué pereza, yo no entiendo qué es eso del alza del dólar o el valor del petróleo y a nosotros todo eso nos afecta en la economía. Entonces es muy importante y por eso lo abordábamos nosotros en la diplomatura en el módulo 1 y es leamos el mundo que nos rodea, entendamos el mundo, entendamos por qué está subiendo el dólar, por qué a nosotros se nos va a devolver esa alza en el dólar y nos va a tocar el bolsillo. A mí me preguntan muchas veces, profe, ¿qué es bueno tener una tarjeta de crédito? ¿Usted qué opina? Yo no sé. O sea, la tarjeta de crédito, dependiendo del que la vaya a utilizar y dependiendo de si usted tiene un hábito y un manejo adecuado de sus finanzas. Uno, por ejemplo, en la casa debe enseñarle a los hijos a manejar sus finanzas. Debe enseñar, y es más, uno lo debe hacer cuando va a mercar. Cuando yo, por ejemplo, voy a mercar, y no es que sea hambriento ni amarrado, y es que yo primero comparo el valor de los productos. O sea, yo no cojo lo primero, yo empiezo a comparar. Y entonces comparo si esta salsa de tomate tiene la misma cantidad y esta también tiene la misma cantidad, pues esta sale más económica, entonces yo voy a traer la más económica. Eh, porque no estamos enseñados a hacer lecturas del mundo, no estamos enseñados a cuando vamos al supermercado tenemos que manejar las finanzas. Eso es lo que uno debe ir a hacer a un supermercado, enseñarle a los hijos a hacer cuentas, a llevar la calculadora. ¿Por qué? Porque finalmente cuando tú organizas tus finanzas, tienes un manejo adecuado del mundo que te rodea. Lo primero que uno debe hacer es aprender a manejar las finanzas personales. Cuando uno maneja las finanzas personales es porque tiene el hábito y la costumbre de leer el mundo económico que nos rodea. Eh, invertir en acciones, eso es importante en la economía. Si tú tienes forma de invertir, haz ganar tu dinero, ponlo a rentar, pero para ponerlo a rentar tienes que saber de Forex, tienes que saber de inversiones, tienes que saber cómo se maneja el dinero. A uno le preguntan muchas veces, tengo este dinero, ¿qué hago con él? ¿Lo meto en un CDT? No, no haga eso, porque los CDTs no dan plata. Todo eso es pedagogía del texto, es leer el mundo económico, el mundo político, lo que está pasando ahora en Latinoamérica. Nos tiene a nosotros que interesar, eso es pedagogía del mundo, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando ahora en Estados Unidos, el juicio político que se le avecina a nuestro amigo Donald Trump, eso tiene que incidir en la política mundial y tiene que incidir en la política nacional, en la política departamental y en tu bolsillo, porque todo eso va a afectar de una manera u otra tu bolsillo. Eso es lectura del mundo. Entonces, la invitación que nos hace la diplomatura a través de la pedagogía del texto es que hay otro tipo de aprendizajes, que hay un aprendizaje que está implícito y otro aprendizaje que está explícito. Entonces, lo implícito es lo que nosotros vemos, lo que nosotros logramos captar con nuestros ojos, con nuestros sentidos, con nuestra inteligencia. Pero hay otro aprendizaje explícito
explícito que muchas veces nosotros no logramos captar, que está por debajo, ¿sí? También es necesario entender que en pedagogía del texto hay aprendizaje asociativo entre un estímulo y un comportamiento. Hay un aprendizaje significativo, hay un aprendizaje cooperativo y que el aprendizaje también debe ser colaborativo, experiencial. Es decir, nosotros durante mucho tiempo hemos tenido un modelo de educación basado solamente en el profesor que se para adelante y es el único dueño de la razón. Pero hay muchos tipos de aprendizajes. Cuando nosotros nos preguntan en pedagogía del texto, ¿cómo fue su proceso de alfabetización inicial? Entonces uno empieza a decir, yo aprendí así, 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 y el método con el cual aprendí fue este. Ese es el método que me enseñaron. Pero cuando la diplomatura te dice, dinos 3 estrategias, propónganos 3 estrategias de aprendizaje, uno la piensa, uno, uy, Dios mío, ¿yo qué digo? Entonces, lo que buscamos en ese módulo 2 de pedagogía del texto es que ustedes nos ayuden a mejorar el sistema educativo a través de sus estrategias. Cuando nos dicen esas 3 estrategias, para nosotros es fundamental porque porque sabemos que ustedes las están poniendo en práctica, ustedes las están utilizando en sus espacios académicos, en sus territorios, y eso nos puede ayudar a mejorar mucho los procesos de enseñanza-aprendizaje, no solamente en nuestras aulas, sino por fuera, en nuestros entornos. Entonces, debemos entender que hay varios tipos de aprendizajes. Hay aprendizajes por descubrimiento, hay aprendizajes experienciales, aprendizajes colaborativos, aprendizajes significativos, asociativos, implícitos e explícitos. De eso no vamos en estos momentos a abordar cada uno de ellos porque nos quedaríamos mucho tiempo acá, pero la invitación es a que ustedes a partir de esta presentación ustedes puedan indagar más sobre ese tipo de aprendizajes, ¿sí? Sí. En pedagogía del texto, entonces, bueno, quiero recordarles que esta diplomatura está fundamentada en el método constructivista. Ese es el modelo pedagógico, el constructivismo, donde el enfoque educativo nos permita generar una dinámica de análisis, de síntesis, de comprensión y de análisis de la información. Nos estamos quedando cortos en analizar el contexto que nos rodea, el mundo que nos rodea. Es importante con nuestros estudiantes hacer análisis y comprender el periódico. Yo, por ejemplo, lo hago así en la universidad. Yo pongo a mis estudiantes a leer el periódico. Profe, qué pereza. Yo no leo. Entonces, es importante que nuestros estudiantes aprendan a leer un periódico, que no les dé pereza leer la parte económica, que no les dé pereza leer las columnas de opinión, la parte política, porque se nos están quedando solamente viviendo en una dimensión, que es una dimensión unipersonal. Ellos no están viviendo el mundo que nos rodean. Es importante que ellos aprendan a desenvolverse y a entender el mundo que los rodea. Entonces, la pedagogía del texto, a través del periódico, a través de diferentes lecturas, nos permite que los muchachos introyecten ese conocimiento. Les voy a decir que hay una técnica de recolección de información que se llama el mapeo social. Con los estudiantes ustedes pueden hacer el mapeo. Es una técnica de recolección de información para hacer diagnósticos, pero que se puede hacer en las aulas de clase con niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se puede hacer un mapeo social con todos ellos en equipos de a 5, de a 6 personas, y es utilizar hojas de papelógrafo con colores, crayolas, marcadores, pegante, donde ellos nos cuenten el mundo que nos rodean, nos cuenten qué pasa en sus comunidades, nos describan su vida en ese mapa social. Y allí uno puede sacar mucha información de los estudiantes. Entonces construimos con ellos conocimiento, los hacemos partícipes del conocimiento a los estudiantes. Entonces vamos a encontrar entonces que hay unos iconos importantes en cada módulo, donde tenemos en el material de estudio los paquetes SCORE, que son las cajitas que califica la plataforma automáticamente de 1 a 100, ¿sí? Donde usted puede
usted puede, eh, usted puede intentar varias veces realizar la evaluación hasta lograr 100. En el icono que sigue de actividades evaluativas encontramos las actividades que hay que hacer, tanto cuestionarios como los textos en línea. Y en el otro icono de reflexiones de aprendizaje es para los foros, pero los foros a partir del módulo 1, repito, no es necesario que los hagan, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen tiempo y lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pueden hacer los foros porque son espacios donde encuentra uno mucha información absolutamente importante. Entonces, adelante, ¿qué me ibas a decir, Elkin? Sí. Lo de los foros empiezas a partir del módulo 1, ¿cierto? O sea, el primer foro está en el módulo 1, de ahí en adelante hay uno por módulo. Los foros empiezan desde el tema 0. El primer foro se llama el foro de práctica Participemos para conocernos. Ese foro es para que ustedes se presenten, ¿sí? Pero a partir del módulo 1 empiezan los otros foros que tienen que ver con cada tema, ¿sí? Que los encuentran en este icono que se llama Reflexiones para el Aprendizaje. Allí, si ustedes tienen tiempo, los pueden realizar. No son calificables, pero yo los leo y me parece que allí nos han hecho muchos aportes valiosísimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, como invitarlos a que la pedagogía del texto no sea dirigida siempre al tema, no se dirija siempre al tema escrito, sino también al tema visual, al tema de los símbolos, al tema de los dibujos. Conozco varios adultos que sin saber leer y escribir son muy buenos para los negocios. Conozco varios adultos que son tenderos que ellos no les gusta utilizar la calculadora para hacer las cuentas. Ellos utilizan los cartones de cigarrillo y ahí manualmente hacen sin tener grandes habilidades para las sumas. Son personas que nunca te tumban o te roban porque siempre se acostumbraron a que las operaciones matemáticas las hacen manuales. Entonces, para ello la calculadora no sirve, ¿no? Es un estorbo. Y te hacen muy bien las sumas del mercado y lo hacen muy bien. Y conozco varios adultos que sin saber leer y escribir identifican en el mercado cuáles son las papas margaritas de limón. ¿Por qué? Por el color del paquete. Entonces vivimos en un mundo donde todos compartimos conocimientos, donde todos los seres humanos nos desenvolvemos, uno de una manera distinta a otros, porque vemos el mundo muy distinto. Todas las personas vemos el mundo muy distinto porque fuimos criados en entornos muy distintos y participamos en procesos de alfabetización inicial muy distintos, otros no tuvieron esos procesos, la crianza fue muy distinta. Entonces la invitación, apreciados estudiantes, es que a ustedes, antes de iniciar procesos de alfabetización o procesos de enseñanza-aprendizaje con cualquier persona, pues ya sean con niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, conozcan muy bien, hagan una lectura del mundo de esas personas, retomen lo que ellos saben, que eso les puede servir a ustedes para iniciar y plantearse cómo van a trabajar con ellos. Entonces, la lectura, la pedagogía del texto, entonces, nos invita a que el vocabulario y la relación sea muy dialógica, sea una relación muy cercana con los estudiantes y que ellos no nos vean a nosotros como los que somos los dueños del saber. Les repito, apreciados estudiantes, nosotros somos facilitadores de procesos de enseñanza-aprendizaje. Somos facilitadores. En el módulo 3 de educación experiencial, es importante, se nos quedó corto el módulo porque no abordamos la función del facilitador. Y en educación experiencial es muy importante que el facilitador genere confianza frente a los educandos, frente a los discentes. Es muy importante que ya sea el maestro, el docente o el tutor o la persona que está al frente de ese grupo de personas genere espacios de reflexión y sepa dirigir las reflexiones, sepa dirigir y manejar los conflictos que se presenten en el aula de clase. Estamos urgidos de que nosotros, los que tenemos a cargo en las instituciones educativas, en grupos de estudiantes, estamos urgidos de tener una formación muy
en el tema de la comunicación muy cercana, o sea, de que manejemos un vocabulario acorde, una comunicación asertiva con los estudiantes, ¿sí? Nos estamos olvidando de ser asertivos, estamos utilizando muchas veces en pedagogía del texto un vocabulario que es amenazante, estamos nivelándonos con los estudiantes, utilizando casi que los mismos términos que se utilizan hoy en día, donde los muchachos en la universidad le dicen al profe marica, o donde te dicen, o donde manejan pues el parlache o el vocabulario que se maneja hoy en día. Entonces nosotros nos estamos equivocando como docentes y nos estamos nivelando a nivel del parlache. Eso es pedagogía del texto, es que nos concienticemos de generar con los estudiantes una comunicación asertiva, efectiva y cálida. Eso es pues lo que nos invita fundamentalmente el módulo 2 de pedagogía del texto. Antes de continuar, entonces quiero compartir módulo 1 de andragogía. Vámonos para el módulo 1. Por favor, lean esta imagen que tengo acá. Dice, en una situación de extremo peligro, donde la única salida es una de estas puertas, ¿cuál escogerías y por qué? Si tienen la posibilidad, leanla, tan amables. La verde. La verde. ¿Qué dice Fabricio? La verde. ¿Qué dice Elkin? La verde. Steven, ¿qué También. dice? Sí, la verde. Ah, bueno, muy bien. ¿Por qué la verde? Ahí Ya dice está. que no ha comido hace un año. Ya se murió. O sea, Fabricio dice que escogería la verde porque el león en un año no ha comido, entonces supone que ya se murió. Y ya. ¿Cierto? Razonamiento lógico. Razonamiento lógico, muy bien. ¿Por qué no la azul? No, pues que quién sabe que fue un asesino. ¿Y por qué no la amarilla? ¿Por qué no la amarilla? No, esa está peor Sí, se va a todavía. incendiar. Pero recuerden que en los incendios uno puede... Apagarlos. Sí, depende. Depende de lo que Claro. Exacto, depende del incendio, pero también uno en los incendios se puede arrastrar por el piso porque los gases en el piso no flotan, flotan como de 1 metro hacia arriba. Entonces, yo no sé, yo he escuchado gente que sabe de eso y nos dicen, en un incendio siempre tírese al piso y trate de gatear, de gatear, sí, para que los gases no lo vayan a intoxicar. Bueno, no sé. Entonces miren que esa es la percepción de cada uno. Es decir, ustedes cuatro dijeron no, la verde. No sé, Fabricio dice porque hay un león que no ha comido y supuestamente ese león está muerto, ¿cierto? Pero bueno, uno no sabe si el león está muerto. Muy bien, entonces la idea es que cada uno, les puse esa gráfica porque cada uno ve el mundo. Hay personas que elegirían el verde, hay otros estudiantes que me han dicho, profe, yo me le enfrento al asesino, pues yo no, alguna cosa hago, pero no me hago matar. No, yo no me hago comer de ese león. No, yo no me quemo en ese incendio. Entonces todo el mundo ve el mundo, todas las personas, perdón, vemos el mundo de una manera distinta. Ajá. Perdónenme, por favor, discúlpenme un momentico, yo le respondo a un estudiante que... Bueno, perfecto. ¿Es posible acabar el analfabetismo? Son preguntas que cada uno se va a hacer, no me las va a responder ahora. ¿A qué se llama analfabetismo puro? ¿Qué conocemos acerca del analfabetismo funcional? ¿Las personas analfabetas son ignorantes? ¿Hay más mujeres o más hombres analfabetos en la actualidad? ¿Quiénes asisten más a los programas de alfabetización, hombres o mujeres? Entonces, cuando nosotros abordamos el tema del analfabetismo, debemos tener mucha información. Entonces, la invitación es a que en el icono de recursos de apoyo que está en el tema 0,
ustedes lean la información que hemos colgado que tiene que ver sobre el tema de analfabetismo. Son unos enlaces que tienen mucha información a nivel internacional, a nivel de política nacional y a nivel departamental. Entonces, hay que hacer una distinción, qué es lo que es analfabetismo puro y analfabetismo funcional. Pero quiero preguntar, ¿quién me quiere contestar? ¿Qué es analfabetismo para ustedes? ¿Quién me quiere contestar? ¿Qué es analfabetismo? ¿Qué entienden ustedes por analfabetismo? Profe, lo que pasa es que si usted lo mira contextualmente, analfabeta es el que no maneja un alfabeto, el que no maneja un grupo de palabras o letras. Normalmente se contextualiza con el alfabeto de la lectura y escritura, ¿cierto? Nuestro alfabeto es de 26 letras y demás. Correcto. Pero por ejemplo, yo escribo y leo, pero soy analfabeta si me dan un libro en portugués o si me lo dan en inglés. Entonces ahí es donde empieza el contexto de esa analfabeta, pero en un contexto, en un tema, en un lenguaje determinado, ¿sí? Correcto. Incluso la OCDE dice que todos tenemos algo de analfabetas. En alguna cosa, sí. En alguna cosa. Ajá. Muy bien. ¿Qué consideran ustedes que es el analfabetismo puro? Que no sepa nada. O sea, un infante. Bueno. Ni eso, porque el infante sabe dónde busca la leche, el infante hace otras cosas, gatea. Entonces, mire que hay cosas que él ya las sabe introspectivamente. El analfabetismo puro hace referencia a las personas adultas que nunca tuvieron la posibilidad de asistir a una institución educativa, que nunca pasaron por una aula de clase. Por algún lado. Ajá. Desde allí concebimos el analfabetismo puro. Pero la Real Academia de la Lengua dice que analfabeta es una persona que no sabe leer y escribir. Se queda corta en la definición. Se queda corta en la definición. Porque tenemos muchas personas que no tienen esas competencias lectoescritoras, pero se saben defender en la sociedad y se han sabido defender. Por ejemplo, mis abuelos, nosotros somos de Ciudad Bolívar del Suroeste, ellos siempre vivieron de la tierra. Entonces, ellos no sabían leer y escribir, pero eran unos berracos para hacer negocios. Pero eso sí, la palabra era fundamental y la palabra empeñada. Con la palabra empeñada se hacían muchos negocios. Se compraba café, se compraban mulas, se hacían todo tipo de negocios con la palabra empeñada, porque yo recuerdo a mi abuelo que cuando nos llevaba a la finca, él le garantizaba al señor del mercado que con la próxima carga de café le pagaba el mercado. Y así era. A ese día, a las 7 de la mañana, estaba yendo a pagar las deudas. Y la palabra empeñada, cosa que hoy en día se ha perdido mucho. Y eso hace parte de los procesos educativos, ¿cierto? Y eso hace parte de las lecturas del mundo. Es decir, hoy en día ya nadie cree en la palabra ni que tú firmes una letra. Y eso se ha perdido. Y eso es pedagogía del texto. ¿Sí? Cuando uno va a un banco por un crédito que le piden cuántas, yo no sé qué, referencias personales, bancarias, comerciales, no, y aún así hay gente que queda debiendo. Eso todo es pedagogía del texto. Entonces, las personas analfabetas no son ignorantes. Y entonces ahí voy y les hago una pregunta. ¿Qué significa para ustedes una persona ignorante? Que está encerrado en su conocimiento y no desea aprender más y cree que solo su pensamiento es el correcto. Muy bien, Fabricio. Muchas gracias por ese aporte. ¿Alguien más tiene otro aporte? Muy bien. Yo voy a decir algo que puede herir sus susceptibilidades, pero hay que herirlo. Nosotros tenemos, y lo dije de tema 2 desde pedagogía del texto, tratar de conocer y leer más el mundo que nos rodea. Y leer más el mundo que rodea a las personas con las que compartimos más. Entonces, si yo no cultivo el hábito de la lectura, si yo no leo permanentemente, yo no puedo exigirle a un adulto que aprenda a leer. Si yo soy una persona que no reconozco los deberes que tengo como ciudadano, yo no puedo exigirle a una persona que sea tolerante. Desafortunadamente en nuestro país, a nosotros nos enseñaron
a tener derechos. Y tenemos muchos derechos, pero no nos enseñaron a tener deberes. Entonces, no nos enseñaron el deber del respeto, de pensar, de que hay personas de que piensan distinto con respecto a la condición sexual, de que hay personas que piensan distinto políticamente, de que hay personas que empiezan distinto a nivel deportivo. Entonces, no es posible, no puede ser posible que en este país todavía se sigan matando los jóvenes por un clásico entre Medellín y Nacional. Eso es ignorancia. O sea, no puede ser posible que nosotros, exacto, o por una ideología. Eso es ignorancia. Entonces, ignorante no es aquella persona que sabe leer y escribir. Ignorante es aquella persona que aún sabiendo cuáles son las consecuencias de una decisión que tome, puede afectar, puede generar un daño colateral. Entonces, nosotros desde esta diplomatura queremos invitarlos a todos ustedes, apreciados estudiantes, para que nos ayuden a salir de la ignorancia en la que estamos. Porque estamos sumidos en la ignorancia, y eso es algo muy duro y es la verdad. Porque en Colombia a nosotros no nos gusta leer. O sea, ¿por qué estamos tan mal en las pruebas PISA? Porque los muchachos llegan a presentar esos exámenes, lo mismo las pruebas Saber Pro, y se corchan, porque como decía muy bien Fabricio o Steven, no sabemos interpretar, no sabemos leer. Entonces es necesario que desde nuestro rol de estudiantes en la diplomatura nosotros podamos generar liderazgo en nuestras comunidades. Generemos liderazgos educativos. Miren, lo único que cambia y que va a transformar este país es la educación. No hay de otra, no hay de otra, es la educación. Por eso los invitamos a ustedes, apreciados estudiantes, para que ustedes a partir de esta diplomatura generen en sus entornos liderazgos educativos. Le permitan que las personas aprendan procesos educativos y a través de esos procesos las personas hagan participación ciudadana, entiendan lo importante que es votar, saber votar, participar en la decisión de elaboración de programas y proyectos comunitarios, participar activamente en procesos educativos en las comunidades. A nosotros muchas veces como padres de familia nos da pereza ir a recibir las notas de los muchachos. Nos da pereza ir a las reuniones de padres de familia cuando nos citan. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al estudiante, lo estamos dejando solo. Señor Elkin, ¿cómo? Hay un ejercicio que esta semana pasó con eso. Cuando los padres de familia no van, al muchacho le está diciendo que no importa, que no lo está acompañando en ese proceso. Entonces, él se desliga, dice, no, si mi papá o el tutor no le interesa cómo estoy, ¿para qué hago el sacrificio? ¿Para qué hago el esfuerzo? Entonces, eso es un diario vivir de uno en el aula, tanto en la universidad como en el colegio. Exacto, así es. Entonces, no es un problema tan grave de analfabetismo el que tenemos en este país. Es un problema más bien de ignorancia, que se nos ha olvidado cuáles son los efectos colaterales, los daños colaterales frente a las decisiones que tomamos. ¿Sí? Ayer, esta semana veía que decía el ministro del Deporte, es que la gente no está yendo a los estadios. Y también decía, Nacional se va a quebrar el Atlético Nacional. Que no le compran la camiseta, cosas de... Ajá, exacto. Entonces, es inconcebible que un ministro del deporte no sepa que las familias no van a los estadios por el temor que uno tiene de que le golpeen o le aporreen un niño en una gresca. O sea, ya mucha gente no va al estadio porque no ven en el estadio una actividad de integración, una actividad recreativa, una actividad a la cual tú puedas disfrutar, gritar sin necesidad de violentar. Entonces, eso es ignorancia. Listo, muy bien, continuemos. La andragogía. En la andragogía los adultos buscan conocimiento. Recordemos, apreciados estudiantes, que andragogía es un conjunto de técnicas metodológicas y didácticas que nos permiten generar procesos de enseñanza-aprendizaje con los adultos. Con los adultos reaprendemos, desaprendemos. Con los niños se aprende. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, en la andragogía los adultos buscan conocimientos. Esa es la famosa ley del ABC. Muy bien. Andragogía, en su significado más simple, es la guía o conducción de un conjunto de técnicas de aprendizaje o de enseñanzas donde los aprendices son los adultos.
El modelo a seguir de la educación andragógico se basa en las exigencias del adulto, el cual dice que estudiar y para qué desea estudiar, según su requerimiento o necesidad de aprender, ¿sí? Bueno, las aplicaciones de la andragogía, entonces la andragogía favorece de una forma el trabajo colectivo, cooperativo y participativo, se encuentran contenidos ligados con la resolución de problemas reales, el objetivo se centra en no en la memorización. Hay otra cosa también importante que nosotros debemos entender, y es que hemos trabajado desde hace muchos años el tema de la memorización en nuestras aulas de clase. Los alumnos deben memorizar, y eso no es así. Se aprende haciendo, ¿sí? Se aprende haciendo. Muchas veces si lo veo, lo olvido. Si lo oigo, lo escucho, ¿sí? Pero no lo pongo en práctica. Entonces, la pedagogía del texto nos invita no solamente a que podamos tener la memorización, sino la comprensión de lectura, que podamos comprender lo que leemos, ¿sí? La invitación entonces es a que a través de la metodología basada en preguntas abiertas, el proceso de enseñanza-aprendizaje como con los adultos sea un proceso de autovaloración, es decir, ¿a qué los invitamos? A que cuando ustedes vayan a empezar un proceso educativo con adultos, háganlo a través de preguntas abiertas, no preguntas cerradas, donde el adulto tenga la posibilidad de expresar su sentir, de contarnos sus experiencias, de decirnos qué sabe, con qué viene y qué es lo que espera de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No, por favor, tratemos de no mirar siempre a los estudiantes como que todos son iguales, o los tratamos con el mismo rasero, o pensamos que todas las personas aprenden igual. Recordemos que todos tenemos ritmos de aprendizaje, unos distintos a los otros, unos más lentos, otros más rápidos. Lo que no quiere decir es que una persona sea menos inteligente. Todos los seres humanos somos inteligentes. Lo que pasa es que tenemos unos ritmos de aprendizaje muy distintos, lo que no quiere decir que hayan personas más inteligentes que otras. Entonces, estamos actualmente trabajando con los estudiantes con el mismo rasero, y debemos entender que todos pensamos distinto, que todos comprendemos el mundo distinto. Muy bien. En la alfabetización entonces, nosotros abordamos primero leer y escribir. Segundo, actividades cotidianas. Tercero, códigos. Hay códigos. Díganme, por ejemplo, códigos actualmente con los cuales se comunican los muchachos. ¿Qué códigos utilizan? Por ejemplo, en el parlache, en el vocabulario general de los jóvenes hoy en día, y no solamente los jóvenes, de muchas personas. Códigos de comunicación. ¿Qué puede ser un código de comunicación? Las abreviaciones que utilizan en el WhatsApp o cosas de esas. Ajá, muy bien. ¿Qué otro código? A ver, Fabricio, Steven. Por medio de señas. Sí, un apodo, exacto. Los apodos son códigos. ¿Qué más? Puede ser un código. Por medio de señas. Sí, por medio de señas. Muy bien. Otros códigos. Otros códigos. El vestuario. ¿Cómo? Diminutivos del nombre. Los diminutivos, la forma como nos saludamos muchas veces, ¿sí? La forma como nos referimos, sisas, parce, esos son códigos, ¿sí? ¿A qué nos invita la alfabetización? A que nosotros debemos conocer de los códigos. Conocer de los códigos para poder comunicarnos mejor con las personas. De que la alfabetización es un derecho de ciudadanía, es un derecho de participación. Es decir, ¿a qué nos invita la diplomatura? A que nosotros empecemos a cambiar paradigmas y a poder permitir que otras personas tengan acceso a la lectura, comprendan el mundo distinto a través de la educación y que puedan ser partícipes de los procesos de educación. Las matemáticas son herramientas necesarias para pensar mejor, para reconocer diferentes dimensiones del mundo. Es fundamental el tema de las matemáticas, no solamente la lectura y la escritura. Es fundamental el tema de las matemáticas para comprender lo que yo les decía al principio, para comprender el mundo que nos rodea. Es importante enseñarle a los muchachos la parte económica. O sea,